Estaban en sus noticias locales en Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, por supuesto. Gracias por seguir conectados con nosotros y también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de enviarnos sus mensajes al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Hoy, viernes 10 de enero del 2025, día esperado para la posesión de Nicolás Maduro, estamos a la expectativa. Dentro de unos 40 minutos se espera el pronunciamiento de María Corina Machado, o así lo anunciaron, a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, 1 de la tarde, hora de Colombia. Pero el gran interrogante, Gonzalo, yo sé que usted dice que no va a pasar nada. El gran interrogante todavía está sobre, bueno, ¿y qué va a suceder de ahora en adelante? ¿A qué nos tenemos que acostumbrar? En Colombia tenemos 2.8 millones de ciudadanos venezolanos que según las cifras más recientes entregadas por Migración Colombia, de hecho, Alejandro Eder, el alcalde de Cali, Hugo Mario, se pronunció hoy a través de su cuenta en Twitter, diciendo eso precisamente, que después de Venezuela, el país más afectado por la dictadura de Nicolás Maduro era Colombia. Sí, Camila, exactamente lo que dice el alcalde de Cali, Alejandro Eder, es que después de Venezuela, Colombia es el país más golpeado por el desastre de la dictadura bolivariana. Solo en Cali, dice Eder, ya son más de 120,000 los hermanos venezolanos que han llegado a refugiarse. En Colombia son millones, y si esta situación no se resuelve, asegura el alcalde, serán centenares de miles más. Por eso el alcalde Eder asegura que la posición de nuestro país no puede ser otra distinta a condenar con vehemencia el atentado que se ha gestado contra la voluntad del pueblo venezolano. Son las palabras que ha escrito en sus redes sociales el mandatario caleño, Camila. Pero se viene entonces una nueva ola migratoria con la posesión de Nicolás Maduro por otros 6 años al frente del poder en Venezuela. ¿Qué va a pasar en su relación con otros países? ¿Qué va a suceder ahora que ya se empieza a arraigar como una de las dictaduras en América Latina? Ronald Rodríguez es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y nos acompaña a esta hora precisamente para intentar dar respuesta a esa y muchas otras preguntas que hay sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el vecino país. Profesor Rodríguez, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, gracias por la invitación. Y le hago la primera pregunta, ¿se viene una nueva ola migratoria después de saber que Nicolás Maduro por lo pronto estará 6 años más en el poder? ¿Habrá una ola migratoria adicional de venezolanos que lleguen a nuestro país? Camila, la migración nunca se ha detenido. La población venezolana continúa saliendo de su país. De hecho, después del 28 de julio hemos tenido un número importante de ciudadanos venezolanos que han salido bajo la dinámica de protección internacional. Son personas perseguidas, líderes políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluso académicos, hasta ciudadanos del común, periodistas que buscan ser protegidos en países como Colombia. Tristemente, Colombia todavía no ha actualizado sus instrumentos de refugio. Y también muchos venezolanos sienten que en Colombia ya no es un territorio seguro para que ellos puedan permanecer y se están yendo en dirección a terceros países, especialmente hacia Estados Unidos y hacia Europa. La situación es bastante compleja porque en este momento había la esperanza de que ocurriera esa fractura de la dictadura y pudiese darse lugar a una transición a la democracia. El no suceder esto, muchos venezolanos que habían esperado a que ello sucediera van a empezar a salir, no en las cifras de 2019 o 2021, sino quizá un poco más graneados, de una forma un poco más lenta, pero claramente en decisión y en función de la reunificación familiar. Es decir, los ciudadanos venezolanos que están en Colombia se van a traer a sus adultos mayores, personas que no tienen acceso adecuado al sistema de salud, los jóvenes, niños, niñas y adolescentes venezolanos ante la crisis del sistema educativo continuarán saliendo, que además son los números más robustos que han venido creciendo en los últimos años. Los jóvenes no sienten que haya futuro y menos con la continuación de la dictadura venezolana y tristemente pues el Estado colombiano ha perdido capacidad, ha perdido dinamismo en la construcción de política pública. Lo que era una política de Estado se ha venido perdiendo porque muchas veces el gobierno nacional, por mantener dinámicas de diálogo con el régimen venezolano, ha empezado a decir o a repetir las narrativas del régimen venezolano y
eso nos ha afectado sobre todo en dinámicas de búsqueda de recursos y de gestión de la cooperación internacional. Profesor Rodríguez, acá hay un elemento adicional distinto al que habíamos vivido durante los últimos 4 años de migración venezolana, y es que Colombia se estaba convirtiendo en un país de tránsito porque el propósito realmente de esa migración era llegar a los Estados Unidos, era llegar al norte del continente. Donald Trump es electo en ese país, se posesiona el 20 de enero y su bandera principal es antimigratoria y ha dicho que va a regresar una cantidad de migrantes. No sabemos si realmente va a tener la capacidad de hacerlo, pero lo que sí es que va seguramente a poner muchas más restricciones para la llegada de migrantes. Con ese nuevo escenario de una política más restrictiva a nivel migratorio en los Estados Unidos, esa migración venezolana, ¿en dónde se va a quedar? Camila, muchos venezolanos salen con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Digamos que su objetivo es poder lograr el sueño americano, pero la realidad es que Venezuela ha generado un nivel de deterioro de su población al punto de que eso no es tan automático ni sucede de esa manera. De hecho, Colombia sigue siendo el país con mayor recepción migratoria. Más del 35% de la diáspora venezolana se encuentra en territorio colombiano. Hay unas poblaciones en dinámicas de tránsito que se han visto complejizadas por las políticas de contención migratoria, particularmente que se han desarrollado en Panamá. Personas que eventualmente hubiesen podido viajar a los Estados Unidos ya no lo pueden hacer de forma aérea, ya no lo pueden hacer a través de países de Centroamérica porque les exigen visas, incluso pasaportes que en Venezuela son altísimamente costosos conseguir. La dinámica de pasaportes todavía sigue siendo una de las dificultades. También tenemos población venezolana que se había radicado en Perú, en Chile, y que se ha roto su proceso de integración migratoria por los cambios legales que se han dado en estos países, y muchos de ellos, más que quedar varados en Colombia, encuentran que no es posible poder ascender hacia los Estados Unidos y tratan de buscar los recursos arriesgando su vida algunas veces por el Darién, otras veces yendo en lo que denominan la ruta VIP por San Andrés, pero la realidad es que Colombia fundamentalmente es un país de recepción migratoria porque sigue siendo el país con mayor recepción y tiene diferentes fenómenos de tránsito. Pero ¿qué tanta esa población está pudiendo generar ciertos ingresos para mantener a su familia? Hace poco leí un informe laboral sobre el estado de la migración venezolana y claramente la mayoría están en la economía informal. La economía de Colombia pues no es muy robusta en términos laborales, hay mucha informalidad. Entonces, de lo que ustedes han visto, si siguen llegando, ¿qué tanta capacidad tiene la economía colombiana de absorber esos migrantes y de alguna manera ofrecer algunos empleos que puedan remunerar, así sea lo básico? Y que no terminen en la miseria y en las calles de las principales ciudades del país pidiendo limosna. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el Estado colombiano y tristemente hemos perdido dinamismo en lo que es una política de Estado en materia de respuesta migratoria. Tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el gobierno de Iván Duque, que no eran propiamente o no son propiamente aliados políticos, habían diseñado una serie de respuestas que permitían el acogimiento de la población venezolana. La regularización le correspondió al presidente Iván Duque y al presidente Petro le correspondía la integración. En materia de integración estamos retrocediendo. Es más, ciudadanos venezolanos que habían sido regularizados por el permiso por protección temporal han decidido irse hacia los Estados Unidos. Más de 70,000 a septiembre del año pasado pasaron por el Darién porque no lograban integrarse a la sociedad colombiana, precisamente porque se presentan barreras institucionales, y eso es falta de política pública por parte del gobierno y de la administración de Gustavo Petro, que en esa dinámica de congraciarse con el régimen venezolano, tristemente dejó de trabajar en algunos aspectos puntuales de la política migratoria, incluso en materia de salud. Pues hoy las EPS no están preocupadas de cuál es el instrumento por el cual puedo permitir que un ciudadano venezolano haga parte de la EPS, sino que las EPS están tratando de sobrevivir ante las medidas que ha tomado el gobierno nacional y los saca completamente de la discusión. Sí. Pero, profesor Rodríguez, entonces, ¿cuál es el futuro inmediato que le espera a estas personas que, una vez se queda Maduro en el poder, saben que en Venezuela no tienen futuro, deciden emigrar a Colombia? Colombia es un país ideológicamente muy afín a Venezuela, consideran que Colombia tampoco es el sitio de recepción como lo era en el pasado, deciden seguir a Estados Unidos, pero Estados Unidos cambió de gobierno, el señor Trump va a ser mucho más hostil con la migración. Entonces, ¿cuál es el futuro inmediato que espera a estos migrantes venezolanos que se van a ver obligados a salir de su país, pero tampoco van a poder llegar a Estados Unidos y tampoco se quieren quedar en Colombia? ¿Cuál es el futuro para ellos?
Gonzalo, la realidad es que el tema migratorio no es únicamente de los gobiernos y de las administraciones, sino particularmente de los pueblos. ¿Por qué el Estado colombiano ha acogido a un número tan grande de migrantes, 2.808.000, según el último corte a noviembre del año pasado de Migración Colombia? ¿Por qué el Estado colombiano los ha acogido? Porque la sociedad los ha acogido, porque todos los colombianos tenemos a alguien en el exterior y particularmente porque ya hemos generado, todos los colombianos hoy ya tenemos un amigo venezolano, tenemos una persona que en nuestro círculo hace parte de esta diáspora, y eso es lo que dan los fenómenos migratorios. A pesar de la falta y del retroceso que hemos tenido durante la administración de Gustavo Petro, Colombia continúa siendo uno de los ejemplos internacionales de acogida migratoria, mientras que en Europa y en Estados Unidos y varios países, incluso Chile, que el presidente chileno tiene un discurso muy agresivo contra el régimen de Nicolás Maduro, tristemente sus políticas migratorias son todo lo contrario, son antivenezolanas fundamentalmente. En Colombia la población sí ha generado unas dinámicas de cohesión. Colombia, incluso por el envejecimiento poblacional que estamos sufriendo, necesita poder tener instrumentos para retener, para acoger, para convertirse en el hogar de los venezolanos. Obviamente esto no es fácil, hay conflictividad, hay crisis, falta dirección institucional por parte del Estado colombiano, falta capacidad por parte de los gobiernos locales que ya cumplidos un año. Hay que decir que muchas de las políticas locales han retrocedido, pero Colombia tiene las capacidades para convertirse en un ejemplo mundial en acogida migratoria. Don Ronald, yo le pregunto, porque hay una narrativa alrededor de la economía venezolana que al menos los indicadores no dicen que cambiará en este año. Tiene que ver con el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, la caída de la inflación, de una hiperinflación a una inflación sumamente alta. Como dicen algunos economistas en Venezuela, estábamos en el sótano 50 y hemos subido al sótano 42. Y esa subida, de alguna u otra manera, ha mejorado la situación para algunos venezolanos, algunas burbujas. Incluso se habla de un retorno, no masivo, pero sí un retorno de migrantes a Venezuela. ¿Por qué usted cree que esa narrativa y esa percepción que se tiene de un mejoramiento de la economía va a cambiar ahora? Realmente en Venezuela la situación no ha cambiado. Las malas decisiones que tomó la revolución bolivariana siguen teniendo efectos y ahora que se recrudece la dictadura van a continuar siendo un factor de expulsión. Muchos ciudadanos venezolanos regresaron para participar políticamente y para poder tener un espacio en el cual poderse expresar a través de las urnas. La población que estaba en el exterior no lo pudo hacer. Hay personas que han visitado Venezuela en los últimos años, pero se encuentran con una realidad incluso más calamitosa que aquella que los llevó a salir. En este caso, Colombia tiene que aprovechar el capital humano venezolano para poder apalancar su crecimiento. Hay dinámicas que son absolutamente inherentes a la relación bilateral. Venezuela no va a poder crecer económicamente si Colombia no crece económicamente, pero Venezuela no va a poder crecer económicamente hasta que no salga de la dictadura y Colombia no va a poder crecer económicamente hasta que no mejoremos nuestra situación de seguridad y logremos el fin definitivo del conflicto armado. Nuestros futuros están profundamente relacionados y tristemente en este momento lo que estamos viendo es que del lado venezolano la dictadura ha logrado consumarse, ha logrado establecer el miedo y ese es un factor que va a llevar a más personas a salir de Venezuela. Ya lo estamos viendo el día de hoy. Pero ahí lo interrumpo, don Ronald, porque fíjese que Bernie Moreno, el senador republicano que fue electo en las pasadas elecciones, dijo: Donald Trump va a negociar y se va a sentar con Nicolás Maduro porque es el presidente que se va a juramentar. Lo dijo hace 7 días u 8 días. Y hay quienes dicen que Donald Trump no tendría ningún problema en sentarse con Nicolás Maduro como se ha sentado con otros dictadores a nivel mundial. Y en gran parte se debe por la deportación masiva de migrantes que él le ha prometido a sus ciudadanos y con los cuales él llegó a la presidencia. Y hay 3 países que han dicho: no vamos a recibir migrantes deportados de los Estados Unidos. ¿Usted ve a Donald Trump sentándose con Nicolás Maduro para hablar del tema migratorio? Lamentablemente los norteamericanos tienen como parte de eje central de su política doméstica el tema migratorio. Ya lo habían hecho los demócratas. Recordemos que en el marco de los acuerdos de Barbados, una de las cosas que se negoció fue el regreso de ciudadanos venezolanos de forma, entre comillas, voluntaria a su país. Incluso los Estados Unidos le pagaban el combustible a Conviasa, una aerolínea que por seguridad teóricamente no debería volar en cielo norteamericano, pero que lo hacía.
a cambio de poderse llevar esos migrantes que tanto le incomodaban a la sociedad norteamericana. Cuando empezó la pugna, lo primero que le bloqueó Nicolás Maduro a los demócratas fue eso. A Joe Biden lo primero que le bloqueó fue eso. Y recordar que en esas devoluciones incluso se violaron los derechos de población que tenía derecho a protección internacional, personas que eran perseguidas por el régimen y que hace un año precisamente, al regresar a Venezuela, eran sometidos a desaparición y eran sometidos a retención por las autoridades en el marco de esta dictadura. Tristemente, siento y veo que el presidente Donald Trump, el presidente electo de los norteamericanos, está dispuesto y muy seguramente negociará, utilizará como moneda de cambio a los migrantes, y esa es una realidad con la cual Colombia se va a tener que enfrentar. Por eso yo no creo que la salida de los ciudadanos venezolanos sea llegar a los Estados Unidos. La salida de la población venezolana debe ser acogida en el Estado colombiano, que además requiere de esa mano de obra calificada y no calificada, porque cuando nosotros hacemos gasto social en los niños venezolanos, no es gasto social como tal, es inversión social. Y en Colombia, una de las cosas que nos ha traído la migración es que algunas de las zonas que se habían quedado demográficamente famélicas por el conflicto, han venido la población venezolana a renovar la dinámica demográfica de nuestros territorios. Y hay que apostar a la integración. Obviamente no es fácil, y más cuando en todo el mundo es muchísimo más fácil decir, no, es que no crecemos económicamente porque tenemos los migrantes, no, porque es que pagamos la escuela de los niños venezolanos. Eso es mentira. La realidad es que la migración permite desarrollos económicos y Colombia puede llegar a convertirse en un éxito en esa materia, y de esta crisis, de la lamentable crisis de la democracia en Venezuela, de la consolidación de la dictadura, del aparato represivo con el cual el régimen pretende mantenerse en el poder, Colombia debe construir una política de integración migratoria que permita el desarrollo de Colombia y colateralmente de Venezuela cuando esta población finalmente genere la caída del régimen dictatorial. ¿Qué cree usted, profesor Rodríguez, que va a pasar en la frontera en materia de seguridad, teniendo en cuenta que hay presencia de grupos armados colombianos que delinquen en Colombia y gozan de bienestar en Venezuela? Hugo Mario, este es uno de los temas más complejos, porque de hecho la Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta temprana después de 2 años de recuperación de relación bilateral. La realidad es que no hemos trabajado concisamente en temas de seguridad. Norte de Santander, el área metropolitana, Cúcuta, están dominados por grupos al margen de la ley que muchas veces conviven con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Creo que si para algo hay de tener relaciones con Venezuela es precisamente para que nuestro embajador Rengifo, más que ir a posesiones, esté concentrado presionando al régimen venezolano para tomar acciones concretas contra estos grupos que hacen vida en la zona de frontera y que continúan causando desplazamiento tanto en Colombia como en Venezuela. Es uno de los grandes retos que tenemos, porque a pesar de la sinergia que llegará a tener el presidente Petro con el presidente Maduro, la realidad es que eso no ha llegado en acciones concretas en materia de seguridad a la zona de frontera. Pues, profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas gracias por su tiempo aquí con nosotros, tratando pues de explicarnos y de darnos un análisis sobre lo que se puede venir ahora que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Camila, gracias por la invitación. Un saludo especial, 12 del día, 35 minutos.